contestar de manera rápida a cada una de las preguntas. Con relación a esto de la participación comunitaria y la gobernanza, creo que lo mencioné en la ponencia, pero me gustaría hacer como algunas puntualizaciones. La primera es que me parece que para enfrentar y resolver o tratar de mediar conflictos es muy importante el asunto de la escala. Hay ejemplos en Canadá, por un caso, en donde se abre los procesos de deliberación y llegan hasta 15,000 gentes a deliberar sobre el asunto. Y eso ocasiona que no pueda haber un manejo adecuado de todas estas peticiones. Entonces, el asunto de la escala me parece un asunto fundamental. Otro asunto clave, creo yo, que cuando se habla de deliberación, no es solamente que la gente se quede a platicar unos con otros y que cada quien ponga su punto sobre la mesa, sino que esta deliberación está legalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que se llega a acuerdos, se llega a plantear que los gobiernos tienen que cumplir con estos acuerdos. Y si los gobiernos no cumplen con estos acuerdos, están demandados por la ciudadanía. Entonces, no es nada más un asunto, diría yo, de consulta y participación. Tendríamos que pasar a instrumentos mucho más eficaces en el sentido de que estas deliberaciones puedan tener un seguimiento legal de lo que se acordó, ¿no? La otra de Vicente, ¿a qué atribuyo yo el éxito? Yo creo que es una multiplicidad de situaciones, porque la dificultad de resolver asuntos ambientales tiene que ver no solo con legislación, que se pensaba que en los años 70 eso iba a resolver los asuntos. Tiene que ver sobre todo con estándares, tiene que ver con acuerdos económicos, tiene que ver con convenios con la industria, tiene que ver con acuerdos con la comunidad, tiene que ver con solución de conflictos. Entonces yo creo que el éxito de estas políticas es la combinación de instrumentos ambientales. No podemos pensar que un solo instrumento va a resolver los problemas ambientales. El ordenamiento territorial, claro que es importante, pero este tiene que estar acompañado de otras medidas. Si tú piensas que un solo instrumento va a resolver los problemas ambientales, estás generando nuevas posibilidades de conflicto. Me parece que el éxito de estos países en resolver o tratar de solucionar problemas es la combinación de instrumentos y de tratar de pasar a ver al actor social no como un contrincante, sino parte integrante de la corresponsabilidad en el asunto ambiental. Creo también que todavía en este país nos movemos mucho bajo una ideología de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Me parece que si no empezamos a crear nuevas alianzas, a pensar de una forma distinta la política, vamos a seguir poniendo parches al asunto del problema ambiental. Tenemos que ser innovadores en la gestión. Ese es el punto que me parece fundamental. Estos países son innovadores en la gestión ambiental, ¿sí? Efectivamente estoy de acuerdo, el asunto del camarón en el Telecán fue muy importante. Creo que sí hay posibilidad de solucionar conflictos ambientales sin necesidad de la violencia. Y quiero mencionar, porque Úrsula lo decía, que efectivamente, por lo menos en el Departamento de Ciencias Sociales, una de las características del plan de estudios para los alumnos es que puedan tener la posibilidad de ser mediadores en conflictos. Y esa es nuestra gran tarea, ¿no? O sea, no solo mostrarles que hay conflictos en el país, sino que estos se pueden solucionar. ¿Por qué se pasó de una política de comando-control a esta concientización? Creo que particularmente en el caso de Holanda, el asunto de la escasez de territorio generó en la población la necesidad de pensar en políticas ambientales, porque si no, el país inunda, ¿sí? Y ahora uno de los asuntos fundamentales para ellos es el cambio climático. Entonces, ya están pensando en qué tenemos que hacer frente a estos problemas. No es, y esto es muy importante decirlo, los proyectos de desarrollo en estos países se gestan
con tiempo, no es que se les ocurra de un día para otro. Por ejemplo, la ampliación del aeropuerto y la ampliación del puerto de Rotterdam, la discusión de los proyectos se tardaron 10 años, en donde la gente discutía el proyecto. Había acceso a la información, había esta política proactiva y sobre todo un asunto importante, el medio ambiente es un asunto transversal en las políticas de desarrollo. No es un asunto que acompaña a otros, es el asunto transversal en la planeación, en el desarrollo económico, en el crecimiento. Entonces yo creo que sí hay una concientización por las condiciones geofísicas, pero también por la historia y también porque de alguna manera se les ha dado voz a estos grupos, ¿no? Voy a empezar primero con que no hay ejemplos de resolución de conflictos. Yo creo que hay uno muy claro. Debíamos hace 5 años 2.000 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos y había una sequía, no había chance de pagarla. Y el convenio es de 1944, donde recibimos 4 veces más agua que la que damos. Es el único convenio con Estados Unidos que es favorable al país. Acuérdense, la presión internacional de cambiar este convenio, porque claro, es benéfico. Nuestra propia prensa, el propio gobierno, tergiversando la información y tratando, con base en nosotros entramos con un proyecto llamado hidrodiplomacia. ¿Qué significa esto? Por una parte, niveles, escalas, ¿no? Los diplomáticos no tenían la mínima idea de lo que era un recurso natural, lo que es negociar un conflicto. Eran diplomáticos que sabían comer bien y atenderse bien, pero realmente el trabajo concreto, pues, entonces, formación de recursos. Entonces, esto era un punto entre los dos países, entre la sociedad de un lado, lo que hicieron los norteamericanos, entre la sociedad de nuestro lado. Y esto implicaba que la gente aislada, los agricultores, la maquila, los asentamientos humanos, los sistemas de agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Había que tener una clara idea cómo manejar este proceso. Entonces, organización por una parte, capacitación de esta parte y por otra parte, gestión de alternativas, no al vapor, sino en cooperación con las universidades, con los tecnológicos, para poder tener. Entonces, por ejemplo, aguas recicladas se pueden reuso en la agricultura, por lo tanto se reduce la presión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además tuvimos una suerte de vínculo. Los ecologistas norteamericanos habían demandado a los farmers de Texas por el abuso del agua, y acuérdense que estaba Bush en el gobierno y su hermano allá de gobernador. O sea, sí, la situación política estaba compleja. Entonces, la Corte obligó a los productores norteamericanos a reducir sus usos de agua para conservar el pez. Y nosotros a partir de ahí nos armamos sobre el proceso de negociación para decir, pero no solamente es el pez, sino el desierto de Chihuahua es el mayor en términos de biodiversidad que tengamos y nos interesan las dos partes. Vamos a ver cómo poder resolverlos. Entonces, en lugar de entregar el agua solamente de la cuenca del Concho, pudiéramos utilizar toda la cuenca del Río Grande para poder aportar los elementos que necesitamos. Del otro lado hay menos presión porque van a usarlo menos y por lo tanto hay más flujo, se mejora el ambiente y todo. Y gracias a elementos internacionales, nacionales, locales, reuso de agua, asignación de agua clara, toma de conciencia, ahorro de agua, etcétera, todo este tipo de mecanismos se logró resolver un problema. No sé qué va a pasar en un futuro porque hay que volver a negociarlo, pero quiero insistir que es el mejor convenio que tengamos y no nos vayamos o sea, yo sí he visto cientos de conflictos en ambiente, o sea, como secretaria mi trabajo básico es reconciliar conflictos. Y me acuerdo el primer día que me dieron el cargo, tuve en la noche 12 secuestros por agua. O sea, es obvio, y estas cosas había que resolverlos. O sea, yo creo que es erróneo
decir que no hay conciliación de conflictos. Ahora bien, en la pregunta del cumplimiento normativo, la verdad habrá que preguntar al gobierno federal. Yo tengo una hipótesis. Tenemos poca transparencia en nuestros mecanismos normativos. Desgraciadamente, si firmamos un convenio internacional, vamos a tener control sobre estos mecanismos. Es mi hipótesis, no sé. Género, sí. Y esto voy a vincular los dos. Por una parte, no solamente hay vulnerabilidad, sino un enorme potencial. En cualquier desastre, problema de evacuación, y que me han tocado muchísimos, gracias a las mujeres, normalmente se ha podido llevar de manera bastante eficiente los procesos, porque la creatividad es mucho mayor y el servicio de ayudar es directo, inmediato, entonces hay un proceso. Pero para empoderar no es solamente el problema legal. Yo creo que no es suficiente el acceso, sino se necesita también un mecanismo de contención. Lo sabemos en Oaxaca. ¿Cuántas mujeres han sido asesinadas después de haber sido electas? Por la presión, ¿no? Por otra parte, tenemos, por ejemplo, el caso de Morelos, donde por la migración en los movimientos campesinos ya no hay hombres. Por lo tanto, hay puras mujeres, ¿no? Entonces, simplemente por el problema migratorio se ha cambiado el equilibrio y ahorita son las mujeres quienes toman las decisiones. Entonces, es un caso interesante que hay, pero también finalmente, además de lo legal, la contención, necesitamos la proacción. Y creo que hoy, precisamente el día, tendríamos que ver cuáles son los mecanismos y una parte es educación y creo que aquí siempre hablamos mal, pero hay que decir, el haber priorizado las becas de las mujeres y al haber obligado muchas familias a dejar sus hijas en las escuelas ha sido un punto a mediano plazo muy constructivo para lograr mayor equidad. Entonces yo creo que eso es un punto siempre, educación, pero también la organización. Necesitamos respaldar, o sea, es dificilísimo, y no sé si está la procuradora de acuerdo, estar en el gobierno como mujer, porque uno está permanentemente presionado, ¿no? Entonces, si hay un grupo social de apoyo donde realmente el tema de género se puede hacer transversal en la gestión gubernamental, es una maravilla, ¿no? Y creo que ahí hemos fallado también. Las mujeres tenemos que acompañar tanto a nuestros diputados como a nuestras funcionarias públicas para